Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero a veces, la persona que guarda los secretos intenta irse antes de tiempo. Estamos siguiendo una historia en desarrollo masiva que involucra a Joran van der Sloot. Ha sido trasladado de emergencia para recibir atención médica tras un incidente aterrador en su celda de prisión peruana. Las autoridades lo están llamando un intento contra su propia vida, pero con un tipo como Joran hay que cuestionar todo. Desde la desaparición de Natalee Holloway hasta la tragedia de Stephanie Flores, su pasado lo está alcanzando. Esto es lo que sabemos sobre su condición en este momento. Los últimos momentos en Chayapalca. Los guardias haciendo sus rondas notaron que algo estaba mal durante una revisión rutinaria. Cuando abrieron la pesada puerta de acero, encontraron a Joran en un estado que requería atención médica inmediata y urgente. No solo estaba herido, estaba en condición crítica. Ahora están luchando por mantenerlo con vida. El Simbosoción, personal médico de la prisión, tuvo que intervenir al instante. Estamos hablando de una instalación diseñada para albergar a los criminales más peligrosos de Perú. Así que los recursos médicos allí son intensos, pero también son limitados. Hay rumores de que podría necesitar ser trasladado a un hospital en una ciudad de menor altitud si va a sobrevivir esto, pero mover a un recluso de alto perfil como él es una pesadilla logística. Sin embargo, no es tan simple. Hay que mirar el momento. Joran ha estado en las noticias nuevamente recientemente, y su vida tras las rejas no ha sido fácil. ¿Pero por qué hoy? ¿Por qué ahora? Fuentes cercanas a la investigación están siendo muy reservadas, pero las filtraciones sugieren que usó objetos disponibles en su celda para causarse el daño. Esto plantea una pregunta enorme sobre los protocolos de seguridad. Se supone que Chayapalca es imposible de escapar y estrictamente vigilada. ¿Cómo logra el prisionero más famoso de 1900 todo el país encontrar el tiempo y las herramientas para hacerse esto sin que un guardia lo note en las cámaras? Y escuchen esto. Lo loco es la reacción de los otros reclusos. En prisiones como esta, las noticias viajan más rápido que en internet. Hay una jerarquía adentro y Joran siempre ha sido un objetivo. Algunas personas ya están especulando en redes sociales y foros. ¿Realmente fue él? ¿O alguien más finalmente lo alcanzó? Cuando eres un tipo que ha admitido quitarle la vida a una mujer joven y ha sido vinculado a la desaparición de otra, te haces muchos enemigos. La justicia carcelaria es algo real. Y a veces se disfraza como un incidente autoinfligido. Pero por ahora, la narrativa oficial se mantiene. Joran van der Sloot intentó irse. Básicamente, estamos viendo una situación donde el hombre que tiene las respuestas a tantas preguntas dolorosas podría estar llevándose esos secretos a la tumba. O al menos lo intentó. Los doctores están trabajando en él. Mientras hablamos, su abogado probablemente está luchando por obtener información, y las familias de las víctimas probablemente están viendo las noticias con una mezcla de emociones que es difícil de imaginar. Es una escena caótica en Perú, y los efectos se sienten hasta Estados Unidos y los Países Bajos. Pero para entender por qué este momento es tan pesado, y por qué el mundo está pegado a la pantalla esperando una actualización sobre su pulso, tenemos que retroceder. Esto no comenzó en una celda fría en los Andes. Comenzó en una isla cálida y tropical hace 2 décadas. Si no sobrevive la noche, la verdad completa de su mentalidad podría desaparecer con él. El misterio de Aruba que lo comenzó todo. Para realmente entender por qué esta noticia es tan impactante, tenemos que volver a 2005. Era un mundo diferente en aquel entonces. Sin duda, la desaparición de Natalee Holloway se convirtió en la historia más grande del planeta. Era una estudiante de honor de 18 años de Alabama, celebrando su graduación de preparatoria en Aruba. Se suponía que sería el viaje de su vida. Sol, playas y diversión con amigos. Pero en la última noche de su viaje, todo se oscureció. Fue entonces cuando el mundo conoció a Joran van der Sloot. En aquel entonces, él era solo un chico local de 17 años. Se veía encantador, era alto y conocía bien la isla. Conoció a Natalee en un casino. Los vieron bailando, riendo y eventualmente saliendo juntos en un auto con otros 2 hermanos locales. Esa fue la última vez que alguien vio a Natalee con vida. Cuando no apareció para su vuelo a casa al día siguiente, el pánico se apoderó de todos. Sus padres frenéticos volaron hacia allá y la búsqueda comenzó. Pero Joran estaba frío como el hielo. Y eso es decir poco. Lo que la mayoría de la gente no sabe es cuántas veces cambió su historia. Primero dijo que la dejó en su hotel. Luego dijo que la dejó en la playa. Después, la historia cambió de nuevo. Fue arrestado, liberado, arrestado otra vez y liberado otra vez. El sistema legal de Aruba simplemente no podía inculparlo sin un cuerpo. Era frustrante, era desgarrador. El mundo entero observó mientras la madre de Natalee, Beth, luchaba con uñas y dientes por respuestas, y Joran solo sonreía con arrogancia a las cámaras. Parecía intocable. No solo estaba en silencio, estaba jugando. Durante los siguientes años, Joran hizo cosas que hicieron hervir la sangre de la gente. Apareció en entrevistas lanzando diferentes teorías. Fue captado en cámaras ocultas haciendo afirmaciones salvajes sobre lo que le pasó a ella.
solo para decir después que estaba mintiendo. Estaba burlándose del mundo. Parecía que disfrutaba la atención. Prosperaba con el misterio. Era un nivel de crueldad psicológica difícil de comprender. Y aquí está el asunto. No se detuvo ahí. De hecho, intentó lucrar con el dolor. Contactó a la familia de Natalie, ofreciendo revelar la ubicación de sus restos por $250,000. Piensen en eso por un segundo. Quería dinero para decirle a una madre dónde estaba su hija. El FBI se involucró. Montaron una operación encubierta en Aruba. Joran tomó parte del dinero, $25,000 en efectivo, y llevó a un abogado a un sitio. Pero todo era mentira. La información era falsa. Tomó el dinero y huyó. Literalmente extorsionó a una familia en duelo y se subió a un avión. ¿A dónde fue? Fue a Perú. Y aquí es donde la historia toma su segundo giro horrífico. Usó ese dinero, el dinero que obtuvo de la familia Holloway, para financiar un viaje a un torneo de póker en Lima. Estaba huyendo de la ley en Estados Unidos por fraude electrónico y extorsión, pero en su mente solo era otra aventura. Pensaba que era más inteligente que todos los demás. Pensaba que podía seguir saliéndose con la suya. Pero la historia tiene una manera de repetirse, y la fecha que Ino Sousei eligió para estar en Perú no fue coincidencia. Era exactamente 5 años después del día en que Natalie desapareció. Mientras el mundo la recordaba, Joran estaba a punto de cruzar una línea que finalmente lo pondría tras las rejas. Los demonios que cargaba desde Aruba estaban a punto de manifestarse en una habitación de hotel en Lima. La tragedia en Lima. Así que aquí estamos en 2010. Joran está en Lima, Perú. Está apostando, se está quedando en un hotel, y conoce a una joven llamada Stephanie Flores. Tenía 21 años, era estudiante de negocios, y la hija de una figura prominente en Perú. Era inteligente, era amada, y tenía toda la vida por delante. Conoció a Joran en el casino, igual que Natalie. Jugaron póker, hablaron, y eventualmente fueron a su habitación de hotel. Aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Según los reportes e incluso las admisiones posteriores de Joran, estaban en la habitación jugando póker en línea. Entonces, Stephanie, siendo curiosa, aparentemente vio algo en la computadora de Joran. Algunos dicen que vio un correo electrónico o un mensaje relacionado con el caso de Natalie Holloway. Se dio cuenta de quién era él. Se dio cuenta de que estaba en una habitación con un tipo sospechoso de hacerle daño a otra chica exactamente 5 años antes. Joran estalló en un ataque de rabia, o quizás pánico de que su cobertura había sido descubierta. La atacó. Fue brutal. No fue un accidente. Le quitó la vida ahí mismo en esa habitación de hotel. Dejó su cuerpo, tomó su dinero y su auto, y huyó. No llamó a la policía, no pidió ayuda, corrió, condujo hacia el sur, apuntando hacia la frontera con Chile. Pero esta vez fue diferente. En Aruba, la investigación había sido lenta y complicada. En Perú, las autoridades actuaron rápido. Encontraron el cuerpo de Stephanie rápidamente. Revisaron las cámaras de seguridad del hotel. Las imágenes eran cristalinas. Mostraban a Joran entrando a la habitación con ella y saliendo solo horas después. No hubo misterio esta vez. No hubo. Él dijo, ella dijo. Era evidencia fría y dura. Joran logró cruzar a Chile, pero la red policial internacional ya estaba activada. Fue visto en un taxi, y la policía chilena lo atrapó. No se anduvieron con rodeos. En días fue expulsado de Chile y entregado a las autoridades peruanas. Las imágenes de él en un chaleco antibalas, luciendo asustado y sudoroso mientras la policía peruana lo exhibía frente a la prensa, fueron un cambio masivo. La sonrisa arrogante de Aruba había desaparecido. Sabía que estaba atrapado. Eventualmente confesó haber quitado la vida a Stephanie. Intentó alegar locura temporal, culpando al trauma de la investigación de Holloway por su estado mental, pero los jueces no se lo creyeron. Fue sentenciado a 28 años de prisión. Por primera vez, Joran van der Sloot enfrentaba consecuencias reales. Fue enviado a una de las prisiones de Perú. Pero incluso ahí, el drama no se detuvo. Durante años, circularon rumores de que vivía cómodamente. Hubo reportes de que tenía un smartphone, que estaba haciendo operaciones bursátiles desde su celda, y que incluso se casó y tuvo un hijo mientras estaba encarcelado. Parecía que incluso en prisión estaba manipulando el sistema. Pero el gobierno peruano eventualmente se cansó de sus travesuras. Lo trasladaron a Chayapalca. Esa es la prisión de la que estamos hablando hoy. Está en lo alto de las montañas, es helada, y está llena de criminales de alto riesgo. Está diseñada para quebrar a la gente. Pero mientras cumplía condena por Stephanie, el caso estadounidense respecto a Natalie todavía estaba abierto. Los cargos de extorsión todavía estaban pendientes. Y los padres de Natalie todavía esperaban justicia. Eso nos trae a los eventos del año pasado, que prepararon el escenario para lo que acaba de pasar en esa celda. La confesión que esperamos 20 años por.
Mucho tiempo, parecía que Joran simplemente cumpliría su condena en Perú, y eso sería todo. Pero las autoridades estadounidenses nunca olvidaron el caso de fraude electrónico y extorsión. Querían que enfrentara la justicia en Alabama. En un movimiento que sorprendió a muchos expertos legales, Perú aceptó extraditarlo temporalmente a Estados Unidos en 2023. Las escenas fueron surrealistas. Joran van der Sloot, ahora mayor y luciendo muy diferente al adolescente que recordábamos, fue transportado en un avión del FBI a Birmingham, Alabama. Estaba de vuelta en suelo estadounidense. El juicio iba a ser enorme, pero entonces ocurrió un acuerdo de culpabilidad. Y este no era cualquier acuerdo. Como parte del trato para obtener una sentencia más leve por la extorsión, Joran tenía que hacer una cosa: decir la verdad. Tenía que confesar oficialmente lo que le pasó a Natalee Holloway. Después de 18 años de mentiras, pistas falsas y atormentar a la familia, finalmente se sentó y lo admitió. Describió en detalle gráfico cómo terminó con la vida de Natalee en esa playa en Aruba. Admitió haber usado un bloque de cemento. Admitió haber desechado sus restos en el océano. Fue el momento por el que la madre de Natalee había luchado. Finalmente salió de ese tribunal y dijo: finalmente tenemos respuestas. Joran fue sentenciado a 20 años por la extorsión, a cumplirse concurrentemente con su sentencia peruana, pero la confesión fue la verdadera victoria. No fue procesado por su muerte porque el Estatuto de Limitaciones había expirado en Aruba, y Estados Unidos no tenía jurisdicción sobre el crimen en sí, solo sobre los delitos financieros. Pero la verdad había salido. Era oficialmente un destructor confeso de 2 vidas. Después de la audiencia judicial, fue puesto de vuelta en un avión y enviado de regreso a Perú para terminar su sentencia por Stephanie Flores. Regresó a las duras condiciones de Chayapalca. Y eso nos trae a hoy. Uno tiene que preguntarse qué estaba pasando por su cabeza. Había confesado ante el mundo. No tenía más secretos que intercambiar. No tenía más cartas que jugar. Era solo otro recluso en una prisión helada, mirando décadas más de contemplar paredes de concreto. ¿Creen que este fue un intento genuino de acabar con todo, o hay más en la historia? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y si encontraron esta actualización informativa, por favor den like y suscríbanse para más análisis profundos de misterios de crímenes reales.